Buscadores, ¿alguna vez se han preguntado quién decidió qué libros forman parte del Nuevo Testamento? ¿Fue una revelación divina o un grupo de hombres con anotaciones ocultas? Lo cierto es que la Biblia no apareció de la nada. Durante los primeros siglos del cristianismo, los creyentes no tenían un solo libro sagrado, sino una gran cantidad de textos circulando en secreto. Imaginen esto. Estamos en el siglo II después de Cristo. Un pequeño grupo de cristianos se reúne en una casa oculta, iluminada por antorchas. En sus manos tienen pergaminos con las palabras de Jesús, pero algo los inquieta. Han llegado rumores de otros evangelios que cuentan historias diferentes. Algunas dicen que Jesús, de niño, moldeaba pájaros de barro y los hacía volar. Otras que tenía un hermano llamado Tomás, a quien reveló enseñanzas secretas. ¿Quién tenía la verdad? En ese momento no existía un Nuevo Testamento. Cada comunidad cristiana leía lo que tenía a su alcance. Algunos tenían el Evangelio de Mateo, otros el de Tomás, algunos leían las cartas de Pablo, y otros los escritos de Pedro. Pero en medio de esta diversidad, surgió una pregunta que dividiría a los cristianos por siglos. ¿Cuáles de estos textos eran auténticas palabras de Dios y cuáles eran simples invenciones? La confusión era enorme. Algunos textos hablaban de la divinidad de Cristo, mientras que otros lo mostraban más humano. Había evangelios secretos, revelaciones ocultas, cartas con visiones del fin del mundo. Y todo esto generaba una crisis de identidad dentro del cristianismo. Pero entonces apareció un hombre que lo cambiaría todo. Atanasio de Alejandría. Atanasio era un obispo guerrero, un hombre que no temía enfrentarse a emperadores y herejes. En su tiempo la iglesia estaba dividida por disputas teológicas. ¿Jesús era Dios o solo un profeta? ¿Había libros que distorsionaban la verdad? En el año 367 después de Cristo, en un acto que definiría el destino del cristianismo, Atanasio escribió una carta que cambiaría la historia para siempre. En esa carta, por primera vez en la historia, se enumeraron los 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Pero esto no fue una decisión arbitraria. Atanasio tenía que luchar contra otros textos que muchos consideraban sagrados. Aquí viene el gran misterio. ¿Por qué algunos libros fueron aceptados y otros prohibidos? ¿Quién decidió qué era inspirado por Dios y qué debía ser olvidado? Y lo más inquietante, ¿acaso hubo verdades sobre Jesús que fueron silenciadas para siempre? No te vayas todavía, buscador. En la segunda parte de este relato revelaremos los criterios secretos, los libros prohibidos y la verdad oculta sobre la elección del Nuevo Testamento. Suscríbete y comenta qué opinas hasta ahora. ¿Crees que la Biblia fue un mensaje divino o una decisión humana? Buscador, ya sabemos que en el año 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría fue el primer hombre en listar los 27 libros que hoy forman el Nuevo Testamento. Pero aquí es donde el misterio se intensifica, porque no todos los textos sobre Jesús fueron aceptados. De hecho, decenas de evangelios, cartas y revelaciones fueron rechazados, silenciados y, en algunos casos, destruidos. ¿Qué contenían esos libros que la iglesia no quería que conocieras? En los primeros siglos del cristianismo circulaban escritos que ofrecían una visión muy distinta de Jesús y sus enseñanzas. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, un texto que no cuenta la historia de la crucifixión ni la resurrección. En lugar de eso, presenta a Jesús como un maestro de sabiduría secreta, que enseñaba que el reino de Dios estaba dentro de cada persona. El Evangelio de María Magdalena, un texto que sugería que María tenía un conocimiento espiritual más profundo que los propios apóstoles. Algunos fragmentos incluso muestran a Pedro molesto porque Jesús parecía darle a María una posición privilegiada. El Apocalipsis de Pedro, un relato que ofrecía una visión muy distinta del juicio final, mostrando que el castigo de los pecadores no era eterno, algo que chocaba con la teología oficial de la época. ¿Por qué estos textos fueron considerados peligrosos? Porque desafiaban la autoridad de la iglesia naciente y su visión oficial de Jesús como el Hijo de Dios crucificado, resucitado y único camino hacia la salvación.
Los líderes de la iglesia primitiva entendieron algo muy poderoso. Controlar los libros sagrados era controlar la narrativa. Y controlar la narrativa era controlar el poder espiritual y político. Pero no fue una decisión fácil ni rápida. Durante más de 300 años, los cristianos discutieron qué textos eran auténticos y cuáles no. Y los obispos usaron 3 criterios para tomar esta decisión. Apostolicidad. ¿El texto fue escrito por un apóstol o alguien cercano a él? Uso litúrgico. ¿Era leído en las iglesias por la mayoría de las comunidades cristianas? Ortodoxia. ¿Su contenido coincidía con las enseñanzas oficiales de la iglesia? Aquí viene un detalle que pocos conocen. Algunos libros que hoy están en el Nuevo Testamento casi quedan fuera. Por ejemplo, la epístola a los Hebreos fue muy discutida porque no se conocía con certeza quién la había escrito. El Apocalipsis de Juan también generó controversia por su tono místico y sus visiones apocalípticas. Pero una vez que Atanasio hizo su lista en el 367 después de Cristo, la presión aumentó. En los concilios de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, su lista fue aceptada oficialmente en Occidente. Sin embargo, la pregunta permanece. ¿La Iglesia reconoció los libros inspirados por Dios o eligió qué mensajes convenían a su poder? Y aún más inquietante, ¿qué secretos se perdieron para siempre en los textos que fueron rechazados? Buscador, ahora la decisión es tuya. ¿Crees que el Nuevo Testamento es una guía divina o el resultado de decisiones humanas y políticas? Deja tu comentario con tu opinión. Y no olvides suscribirte para seguir explorando los misterios ocultos de la historia.